la noche de hoy. Fuerte aplauso para ella. Bueno, familia, estamos full y en nombre de Dios vamos a crecer incluso de este lado. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas, muchas familias. Me dicen si se sigue escuchando como un... Yo estoy ronco, sí. Yo estoy ronco. Bueno, la serie se llama Tanque en Llamas. ¿Quién no había venido a un capítulo de Tanque en Llamas? Levante su mano. Perfecto, hay varias personas. Es una serie súper poderosa. Dios ha hecho muchas cosas importantes en la vida de... Gracias. En la vida de muchos matrimonios. De verdad ha sido una bendición. En el primer capítulo hablamos de qué hay en tu tanque. Hablamos del tanque, de eso que está ahí, que nosotros retenemos, alguna emoción, ya sea positiva o negativa, que nos hace reaccionar de una u otra manera frente a nuestra pareja, frente a nuestros hijos, frente a nuestros amigos, en el trabajo. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Y obviamente el segundo capítulo hablamos de fugas, explosiones, minifugas que puede haber, porque a veces esas pequeñas zorrillas, como dice la palabra, que dejamos pasar en algún momento, se llena el tanque con esas minifugas y podemos reaccionar y hacer cosas que después más adelante nos vamos a arrepentir. Entonces, hasta el momento vamos así. ¿Qué hay en tu tanque? ¿Qué emociones tenías en tu tanque, ya sea positivas o negativas? ¿Y cuáles son esas fugas que habías dejado entrar a ese tanque que en algún momento te van a poder hacer reaccionar? Entonces, estar muy apercibidos espiritualmente como parejas, como esposos, como matrimonio, para que eso no ocurra. Lo más importante y el regalo que yo siempre digo, Dios a través de su palabra en estos espacios, es la conciencia. El tener el nivel de conciencia tal para tomar decisiones, no dejar que las situaciones tomen decisiones por nosotros, sino que nosotros tengamos ese dominio propio para tomar una decisión con conciencia y saber que entendemos qué es lo que está bien y qué es lo que no está tan bien, y tomar decisiones con respecto a eso. Ahora, el tercer capítulo, que ya vamos a hacer una oración para que sea Dios hablando a través de este maravilloso espacio, se llama Llenando con el combustible correcto. Llenando el tanque con el combustible correcto. Hoy elegimos llenar el tanque con el combustible correcto. ¿Cuántos quieren hacer esa declaración en este momento para abrir la atmósfera a lo que Dios quiere entregarte en esta noche? Yo elijo, ¿cuántos repiten? Llenar mi tanque con el combustible correcto. No el combustible ese que es altamente inflamable, que con cualquier cosita se prende. ¿Cuántos son así? Con unos fosforitos. Levante su mano, ¿cuáles son los fosforitos de la casa? Esta pregunta la hicimos en el primer capítulo. Que con ese combustible, apenas tiras un pequeño fósforo, enseguida se prende. Por ejemplo, en mi casa soy yo. En la tuya, ¿quién es? Porque lo más importante, ¿sabes qué? Reconocer. El 99% de los problemas, de los errores, se solucionan aceptándolos. Cuando ya tú aceptas un problema, sabes que tienes que pedir ayuda, que levantar tu mano en algo puntual en tu vida, ya reconociste y ya créeme que el 99% de ese problema está por solucionarse. Amén. Entonces, cierra tus ojos ahí donde estás. Conéctate con su hermosa presencia. Gracias Dios porque solo tú lo haces posible, Señor. Esta sala llena, Dios, con corazones dispuestos, corazones y mentes aperturadas a recibir de tu palabra, Señor, de tu dirección. Gracias te damos, Señor, por una noche más donde te ponemos en primer lugar, Señor. Una noche más donde paramos y le damos un pause a todo lo que hay allá afuera, Señor, a toda distracción, a todo desafío, reto que tenemos, Señor, para respirar. Si puedes hacer una respiración profunda, hazla en estos momentos.
para agradecer, para darnos cuenta, Señor, que somos privilegiados, que en medio de las situaciones, de los retos, vemos tus detalles, vemos cómo nos levantas, Señor. Por eso soy privilegiado, por eso somos privilegiados, Señor. Gracias por el hecho de estar aquí, Señor, de tener información diferente, Dios, de tener una dirección de parte tuya, Señor, que seas tú hablando, Dios, a través de mí, para dar dirección, para dar instrucciones claras, específicas, para saber más de tu verdad, Señor, para que se me revelen cosas que aún no se me habían revelado, Señor, para ser más humilde, para ser más receptivo, para vivir más en paz, para poder ver las cosas de diferente perspectiva, Señor, para tener más sabiduría, Dios, así como tú la entregas, así dice tu palabra, Dios. En Santiago la das en abundancia, Dios, y sin reproche. Para eso estamos aquí esta noche, Señor, para que nos bañes de tu sabiduría, para que aumente más la fuerza para construir con mi esposa, con mi esposo. Gracias, Dios, porque hoy nos sentimos privilegiados de estar en este lugar, en tu presencia. Permítenos que no haya ninguna distracción de allá afuera que no nos permita recibir lo que tienes para nosotros. Desde ya reclamamos, Señor, el regalo que tienes para mí y para cada uno de estas personas, Señor, dispuestas a recibir. Lo reclamamos porque no solo se va a quedar en este salón, en este auditorio, sino que nos lo vamos a llevar a nuestros hogares. Tu presencia, tu palabra, tu sabiduría y tu dirección. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, familia. Entonces, capítulo 3, llenando con el combustible correcto. ¿Qué significa eso? Si hay un combustible correcto, significa que hay un combustible que no es correcto. Entonces, ¿qué estábamos hablando el capítulo pasado? Habían fugas y muchas personas hablaron y dieron testimonio que esas fugas sí existían. Entonces, quizás estábamos llenos de cosas que ocupaban mi tanque, tenían una ocupación en mi tanque, y lo que yo necesito es sacar todo para llenarlo con el combustible correcto. Amén. Entonces esa es la idea, la idea clara o la idea principal del capítulo de hoy. El objetivo principal es aprender a reabastecer nuestro matrimonio con las emociones correctas. Y yo, para hacer eso, Dios me mostró un concepto que es muy, muy importante: el carácter. El carácter. Para tomar esa decisión de quitar todo lo que no nos pertenece y llenarlo con el combustible correcto, debemos tener un carácter fuerte, ¿cierto? Pero hay gente que confunde ese concepto de carácter. No sé si has escuchado, no, esa persona tiene un carácter fuerte porque enseguida grita y habla fuerte y reacciona, y a uno le da miedo hablar con esa persona porque tiene un carácter fuerte. Por ejemplo, cuando va en el carro y pasa alguien, se le quiere pasar, de inmediato baja los vidrios y le grita y le dice miles de cosas a la persona de al lado. O cuando la persona no arranca en el semáforo que está en verde, enseguida empieza a pitar. Esa persona tiene un carácter fuerte, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho eso? Que esa persona supuestamente, que aparentemente hacia afuera es fuerte, es todo lo contrario. Es una persona de carácter débil. Allá en el mundo nos han dicho que esa persona es de carácter fuerte, el que no se deja, el que no recibe de nadie. Es una persona que tiene un carácter fuerte. Eso es lo que durante mucho tiempo, y de hecho hasta hace poco, hasta entender el concepto, yo decía, yo no me voy a meter con esa persona porque es de carácter fuerte, porque grita, porque reacciona, porque mira feo. Y es todo lo contrario. Esa es una persona que tiene el carácter débil. Pero entonces vamos a ver
¿Qué significa tener el carácter débil? Primero, una persona con carácter débil tiene falta de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el carácter de una persona es sujetable al carácter de Cristo. Cuando una persona reacciona a cualquier situación, tiene un carácter débil. ¿Por qué? Porque no puede sostener sus emociones en frente de un desafío que tiene enfrente. No sé si me doy a entender. Es retener su emoción, respirar, calmarse y tomar una decisión sabia y no reaccionar a cada situación. ¿Sabes qué pasa cuando tenemos falta de crecimiento espiritual, falta de conexión, de comunión con Dios? Reaccionamos más rápido a las cosas. Así que esto es para alguien en esta noche. ¿Cómo has estado reaccionando frente a tu esposo en estas semanas? ¿Cómo has estado reaccionando frente a tu esposa en estos días? Ayer, ahorita, en el desayuno, en la mañana. ¿Será que reaccionaste fuerte? ¿Será que no aguantaste una situación y le gritaste, le hablaste mal? ¿No le diste palabras de afirmación, sino todo lo contrario? Es importante estar en el espíritu y apercibidos de que el carácter es muy voluble. Cuando tú estás en constante comunión con Dios, tienes el carácter fuerte, aprendes a retener cualquier emoción, porque sabes que lo que tú digas, lo que tú declares, puede afectar a la persona que tienes enfrente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, algo que nosotros identificamos en el matrimonio junto con mi esposa es eso. Cuando ella está reaccionando, que es muy, muy raro, ahí yo le digo, amor, espérate, mira cómo estás reaccionando. Normalmente, en una situación normal, incluso en un desafío, en un reto, en una discusión, la que menos reacciona eres tú. Cuando ella ya está en el punto de que está reaccionando, hay que hacer un pare. Primero, en el caso mío, de qué está pasando conmigo para que ella reaccione a mí, hacia mí, y lo mismo ella, que normalmente no reacciona de esa forma. Entonces, ¿cuál es el primer camino? Y es fortalecer nuestra relación espiritual. ¿Qué es la relación espiritual? La relación con nuestro Padre. Están orando juntos, esto es para todos. Están orando en familia, están orando en las noches, están conectándose con Papito Dios. Oración grupal como matrimonio y también comunión con Él, tú con Él. Porque a veces confundimos también eso. No, ya yo oré con mi esposa, ya yo tengo mi comunión con Dios, pero es muy importante tu comunión individual con Él. ¿Cómo está su relación con Dios en este momento? ¿Están muy ocupados para tener un espacio con Él en pareja? ¿Están muy ocupados para tener una mañana antes de levantarse, unos minutos antes, para poder conectarse con el agradecimiento, poder respirar, poder decir gracias Dios porque tengo a mi esposa, a mi esposo con salud, porque lo tengo aquí, porque está vivo, por mis hijos? Es importantísimo fortalecer tu relación espiritual, porque eso te va a ayudar ¿a qué? A que tengas un carácter fuerte. Amén. Otra cosa, el carácter débil se evidencia mucho la inestabilidad, la falta de madurez, el culpar a otros de lo que te sucede. Tú no tienes la responsabilidad. Cuando hay falta de carácter, ¿quién es el culpable? Todo lo que está allá afuera que se pueda mover. El gobierno, tus hijos. No, es que yo llegué tarde porque mis hijos, o porque mi esposa, o porque él, ella, pero jamás tú tienes la responsabilidad. Entonces, identifiquemos cómo estamos en ese aspecto, en asumir la responsabilidad. Cuando alguien tiene un carácter fuerte, un carácter forjado en Jesús, asume la responsabilidad, porque sabemos que todo lo que pasa depende 100% de nosotros. Cuando tú vives tu vida en responsabilidad, la puedes controlar al 100%, porque ninguna emoción
va a activarse con algo que pase allá afuera, con algún reto, algún desafío. Y eso es algo que debemos fortalecer, asumir la responsabilidad. Yo quiero que vayamos poniendo ciertas tareas. La primera es tener el espacio intencionado con Dios. A mí me encanta hablar de agendas, porque todo esto se lleva a una agenda, o sea, a un espacio en tu casa, porque aquí se vuelve solo información, pero allá cuando estás en tu casa se vuelve práctica. Y lo primero es, intenciona 1 o 2 espacios con tu pareja donde estén en comunión con Dios, ya sea un espacio de alabanzas, de escuchar solo alabanzas y de quedarse callados, simplemente conectar, o un espacio de oración en conjunto. Recuerden que la oración en conjunto es súper clave. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas desde el corazón, y si lo hablas en voz alta, tu esposa o tu esposo te escucha, y tu esposa puede interceder sobre algo que salió de tu corazón, que quizás ella no sabía porque tú te lo estabas guardando, pero cuando tú oras, te abres a Dios y dices, me estaba pasando esto y esto y esto, y tu esposa se da cuenta de algo y puede interceder. Y no hay nada más poderoso que la intersección de un esposo hacia los anhelos de su esposa y viceversa. Entonces, primero, intenciona un espacio con Papito Dios y tu pareja. Amén. Lo segundo es, en una situación que hayas tenido con tu pareja, asume la responsabilidad. Algo que hayas tenido, que hayas vivido en estos días, y asume tú la responsabilidad. Y dile, esposa, esposo, yo asumo mi responsabilidad de esta situación. Y es que si no ha pasado algo, cuando ocurra, haz el ejercicio de asumir tú la responsabilidad, aunque tú creas que la otra persona tenga la culpa. Cada uno puede sacar la responsabilidad de cualquier situación, de cualquiera, porque el ejercicio que hacía con mi esposa era súper clave, y era que era una alcancía, ¿cierto? Entonces esa alcancía era, perdía la persona, porque literal era un juego, perdía la persona que reaccionara, independientemente si la persona que reaccionara tenía razón. ¿Me doy a entender? Hubo algo que me enfureció y tengo razón de enfurecerme por X o Y razón. Hizo algo negativo, algo que no debía hacer mi esposo o mi esposa, pero yo reaccioné mal. Y al haber reaccionado mal, aunque tuviera la razón, eso me hace poner una monedita. Entonces, ¿qué nos hacía eso? Entrenarnos en cómo reaccionábamos a pesar de que tuviéramos la razón. ¿Estamos claros? Me dio rabia, me enfureció, le grité, miércoles, la embarré, voy a poner la monedita. Pero en ese momento, cuando yo decía, no quiero poner la moneda, yo me aguantaba, respiraba y conversábamos. ¿Eso qué te ayudaba? A llegar a una conversación, no a una reacción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Antes de llegar a una reacción, llega a una conversación. Y si necesitas tiempo, si necesitas un tiempo, entonces en ese momento no es para conversar ni para reaccionar. Dile a tu esposa, dile a tu esposo, antes de llegar a una reacción, díselo. Antes de llegar a una reacción, lleguemos a una conversación. Algo que la falta de carácter también revela mucho es la dependencia. La persona con carácter débil puede depender excesivamente de otros para tomar decisiones. Una persona con carácter débil no toma las decisiones por sus propios medios. Tiene que tomar una decisión dependiendo de lo que haga la otra persona. ¿Cuántos están aquí? ¿Cómo son tus decisiones hoy? ¿Dependen de lo que hago o deje de hacer tu esposa? Tú le vas a hacer algo, vas a cumplir con tu trabajo, con tu rol como esposo, por ejemplo, si es que ella hace sus roles y cumple sus compromisos, o lo vas a hacer porque es tu responsabilidad y punto. Entonces, una persona con carácter débil en el matrimonio es la persona que dice, si ella hace esto o si él hace esto, entonces yo hago lo que me toca. Dependo de lo que haga la otra persona. Dependo de la validación de otros.
Pero eso no pasa aquí, ¿verdad? Listo. Ahora, un carácter fuerte es integridad. Una persona con carácter fuerte siempre está pensando en ser mejor en todas las áreas. Y hablamos de todas las áreas todas. Una persona con carácter fuerte está pensando en ser mejor como esposo, como papá, como hijo. Está pensando en ser mejor a nivel espiritual. ¿Cómo llego a ser mejor? Voy a hacer algo para fortalecer mi espíritu, que de pronto fue lo que les acabé de mencionar. Una persona que está pendiente de cómo cuidarse a nivel de salud, de cómo verse bien, cómo reflejarse en cada una de sus acciones, en su alimentación, en el ejercicio físico, porque sabemos, nosotros somos ejemplo. Y yo cuando pasé ese reto hace poco de ansiedad, de sedentarismo por la situación que viví con mi operación, yo todos los días oraba por eso, porque era algo que se salía de mis manos. O sea, todavía no estaba tan fortalecido para tomar decisiones importantes. Y quizás algunos en algún área de su vida se puede encontrar así. No estamos exentos. Pero cuando tú sales, tú dices, ¿yo en qué momento llegué a ese punto? ¿Yo en qué momento llegué a estar tan ciego en esta área de mi vida que no me daba cuenta de las cosas que hacía? Eran impresionantes. Entonces, pedirle a Dios mucho que te revele cómo salir. Y por ejemplo, Dios puso en mi camino a una persona muy especial, Iván, que yo le estaba pidiendo, yo le decía a mi esposa, amor, es que yo le decía a mi esposa, amor, es que yo cuando voy en bajada, o sea, yo mismo me entreno, yo mismo me exijo, o sea, de una manera, a veces hasta mi mamá me dice, te estás exigiendo mucho, tal, pero como yo estaba tan cegado, tan dormido en esa área física, yo decía, amor, es que un gimnasio, SmartFit, esto, lo otro, no va a hacer en mí lo que yo quiero, que es sacarme de donde estoy. Necesito a alguien así, así. Y Dios lo colocó. Fue un anhelo en mi corazón y en algún momento, no cuando yo quería, en el momento que yo quería, sino en algún momento Dios colocó a Iván en un espacio específico y fue una respuesta de Dios de parte y parte. Entonces, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Hablamos ahorita de ¿qué? De reconocer los errores. Si tú no los reconoces, no le estás pidiendo a Dios por mejorar eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando reconocemos un error? Empezamos a orar por dirección. Y esa oración, tú crees que no se escucha, pero sí Dios la está escuchando. Dios alinea corazones para eso que tú anhelas. Entonces, será ser fuerte, con carácter fuerte, no reconocer. Nunca te vas a dar la oportunidad de mejorar en eso que necesitas mejorar. Por eso hoy el ego lo tenemos que echar afuera. La falta de humildad la tenemos que echar afuera. Y, o sea, el estar ustedes sentados aquí, incluso a veces, no saben por qué están acá, pero están aquí sentados. Hay algo que los llama a decir, tengo que dejar el ego a un lado, tengo que dejar la falta de humildad a un lado y empezar a recibir en áreas en que necesito trabajar. Y ahí le están dejando el terreno fértil a Dios para que Dios entre ahí. Conectes con personas correctas, conectes con motivaciones específicas que te van a hacer cambiar en cierta área de tu vida, te van a hacer tomar decisiones. Por eso es importante eso, aceptar el error, aceptar esa situación en la que puedes estar peleando y luchando todos los días. ¿Con qué luchas hoy? Esposo, esposa, ¿con qué estás luchando hoy? En área de salud, en área financiera, en negocios, en tu matrimonio, en tu parte emocional. ¿Con qué estás luchando hoy? Entrégaselo a Dios en esta noche. Hoy estoy seguro que el cierre va a ser poderoso. Entrégaselo a Dios. Que Dios te va a conectar con personas específicas en caso de que necesites una ayuda externa. Dios te va a conectar con oportunidades. Dios te va a conectar con motivaciones. Cosas que te van a hacer cambiar y tomar decisiones importantes. Y a partir de hoy,
va a ser tu vida diferente en esa área en la que sabes que tienes que trabajar. Amén. Humildad, ya lo acabé de hablar. Paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? Amén. Amén. Por fe seamos pacientes. Yo soy impaciente. En algunas cosas. Fortaleces tu carácter en los desafíos, en los retos. Ahorita vamos a hablar algo muy, muy poderoso de eso. Por eso no quiero irme tan de lleno aquí. Y estar dispuesto a seguir la voluntad de Dios, siendo obediente. Fortaleces tu carácter aceptando la voluntad de Dios. Hay cosas que son difíciles de aceptar. Hay situaciones en tu vida que tú dices, pero ¿por qué está pasando esto? Pero cuando entiendes que la hoja de un árbol no se mueve si no es con la voluntad de Dios, y que todo tiene un propósito perfecto, que hay cosas que no entendemos, pero Dios tiene todo el plano de tiempo y sabe por qué está sucediendo esa situación en tu vida, entiendes todo. Tienes la capacidad de ser paciente y de entender su voluntad de Dios en ese momento. Entonces, hay diferentes emociones que quizás puedes tener ahí, y hay una raíz dentro de ti por tu formación, por tu crianza o por cualquier cosa que hayas vivido en tu infancia, y es el odio, la amargura, la ira, la desilusión o decepción. Estos son los 4 que vamos a tocar hoy. Y bueno, hay palabras muy importantes que hablan sobre eso. Por ejemplo, en Mateo, el Evangelio de Mateo, verso 5, verso 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, dicen eso, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que te aborrecen y orad por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos somos capaces de eso? Y dice también la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que ni siquiera lo has visto? Y aquí la palabra lo dice todo. El odio, esa raíz de resentimiento, de rencor, hay que aceptarla. Hay personas que no se identifican con eso en estos momentos, pero hay personas que sí. Incluso hay personas que no saben que tienen una raíz de odio y que se puede activar en cualquier momento con alguna situación específica. Hablábamos eso, no recuerdo si en un ADN, Michelle, sobre esas raíces que tú ni siquiera tienes idea de que existen en tu vida, pero hay una situación puntual que se pareció a algo de tu infancia y ¡pum!, te la activó y empiezan a ver esos pensamientos. Y quizás tú dices, pero ¿qué es lo que me está pasando en estos momentos que tengo esos pensamientos tan feos, ese odio, ese resentimiento, y antes no me ocurría? Es que esa situación que viviste en infancia te marcó tanto que quedó aquí una raíz. Le llamamos una raíz de amargura y que se activó con algo que viviste parecido en el momento. Entonces, por eso es muy importante orar porque toda raíz de amargura se vaya, porque todas esas, pensamientos generacionales, todas esas cadenas generacionales, echarlas fuera. Es muy importante estar apercibidos en el espíritu y que a partir de hoy tu vida sea diferente, porque tú seas el que va a romper todos esos patrones de odio, de resentimiento, de rencor generacionales, porque hay cadenas. Hay que tener claros y estar apercibidos que hay cadenas generacionales. Lo que yo decía en la prédica que me tocó el jueves, ¿qué es lo que te dice el médico? Usted tiene a su papá con hipertensión, con esto, lo otro, y su mamá que ha sufrido, y de una te amarran a enfermedades generacionales. Mi esposa me dice que
Que no diga, porque yo dije ese día, dile mentiras a tu médico y dile que toda tu familia está sana, para que no amarres, pero obviamente eso no es mentir, eso es llamar las cosas que no son como si fuesen. Así como dice Dios en su palabra, yo no declaro sobre mi vida enfermedad y por eso llamo a las cosas que no son como si fuesen. Mi familia está sana, mi papá está sano, mi mamá está sana, no pasa nada. Ya sabes cuando vayas a donde el médico, cómo tienes que declarar. Entonces, ese odio, el mismo Padre te dice que si tú aborreces, odias a tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu hijo o alguien en específico, incluso lo estás aborreciendo a él, porque como si alguien que ves lo estás aborreciendo, no vas a aborrecer a alguien que ni siquiera ves. Que ni siquiera, exacto. Entonces viene después la amargura. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí es clave. La amargura que contamina. La amargura no solamente es algo que vas a sentir tú, sino que es algo que por tus acciones, por tu forma de hablar, incluso por tus expresiones corporales, a tu alrededor lo empiezas a contaminar, a influenciar de manera negativa. Entonces por eso hay que cuidarnos mucho de la amargura. Está la ira. Y hay algo de la ira que dice en Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, enaltece su necedad. Y otra palabra, y aquí podemos encontrar muchas, como Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y algo que lo hemos escuchado y es muy famoso es Proverbios 15, verso 1 dice, la blanda respuesta aplaca ¿qué? Mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces aquí habla sobre la ira. ¿Cuál es la solución para la ira? La blanda respuesta, la palabra amable. Vi un reel en esta semana donde dos personas estaban hablando airados, gritándose, estaban en una calle como que hubo un encontrón porque uno estaba en moto y el otro estaba en auto, y se hablaban y estaban a punto de pegarse y hubo uno de ellos que se acercó y lo abrazó. Eso me marcó muchísimo, no sé si yo lo compartí, amor. Me marcó muchísimo cuando lo vi, porque apenas él se acerca y lo abraza, el otro también se baja, bajó sus hombros, se ven incluso en sus expresiones corporales. ¿Tú lo viste? En su expresión corporal, cómo se bajó, tranquilos, tal, y los dos se fueron para su carro, y ahí se aplica esta palabra. A pesar de que estaban los dos súper airados, uno fue consciente y dijo, espérate, esto no va a llegar a ningún lado. ¿Cuál va a ser la consecuencia de que nos vayamos a puños, por ejemplo? Todo el mundo va a ver eso, vas a pasar pena. No sé, las consecuencias que te puedas inventar. Pero hubo una persona que tomó la decisión de calmarse y de ser esa amable respuesta que enseguida aplacó la ira de la otra persona. Entonces, en el matrimonio nos pasa eso. ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? Hay momentos donde los dos están están pasándose el baloncito. Que seas tú. Yo no sé quién va a recibir esta palabra esta noche. Que seas tú el encargado de dar esa respuesta blanda, de dar esa respuesta amable para aplacar la ira en ese momento y en esa situación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que seas tú la persona que tome la batuta y diga, yo voy a ser el de la amable respuesta esta noche. Yo voy a ser el de la amable respuesta y aplicar esta palabra. Y si ya tu esposa sigue sí, y sigue, ya eso ya no es problema tuyo. Tú
hiciste lo que te tocaba, ¿sí o no? Y hay uno que es la desilusión. ¿Cuántos se han sentido realmente, o sea, eso hay que ser sinceros, desilusionados con algo que esperaban de su esposa? De su esposa. Ya ahora del esposo todavía no, espérate. Desilusionados, decepcionados. Realmente hay que ser sinceros, ¿sí o no? Y el hombre que no levanta es porque le dan un codazo, ojo. Tiene que tener carácter firme. En algún momento hemos esperado algo y no ha llegado de parte de nuestras esposas, ¿sí o no? Ahí, levanta tu mano, Gustavo, ¿qué pasa? Esposas, ¿ustedes se han sentido desilusionadas de sus esposos? Ellas sí levantan rapidito. Ale, ojo, Ale. Expectativas frustradas. Expectativas frustradas. Ya ustedes saben, chicos, ya ustedes saben que la solución a esto es no vivir desde expectativas, sino desde apreciaciones. No vivir de expectativas. No vivas de expectativas. ¿Por qué? Porque cuando tú vives de expectativa en expectativa, primero estás suponiendo que tu esposo, que tu esposa sabe lo que tú quieres, ¿sí o no? Y eso no, o sea, no ocurre. Y segundo, le estás dando la bienvenida a la frustración en todo momento. Prepárate para vivir frustrado. Prepárate para vivir frustrada si sigues esperando o teniendo expectativas. Qué bonito es que yo tenga la libertad de decirle a mi esposa o decirle a mi esposo, amor, quiero esto, quiero que me complazcas con esto que hace mucho tiempo quiero hacer contigo, o quiero que me des una sorpresa o lo que sea. Y del resto, deja que tu esposo o tu esposa te sorprenda. Si no te sorprendes porque estás esperando algo de él. No, pero si ya le dijiste, ya lleguen a acuerdos ustedes. Pero si tú quieres que te sorprenda con algo, estás esperando eso. No va a ser una sorpresa. O sea, realmente si quieres que te sorprenda con algo, pídeselo. Si quieres que te dé algo, si quieres que tenga un detalle contigo, pídeselo. Estamos en un momento de madurez en el que, amor, quiero esto, esposa, quiero esto, esposo, quiero esto. Y vamos a aprender a entrenarnos en eso, en no vivir de expectativas, sino de apreciaciones. Y sabes que si en algún momento, cuando tú dejas de esperar, prepárate para empezar a sorprenderte, porque como no esperas nada, te llegan las sorpresas hasta diario. ¿Cuántos dicen amén? Porque no estás esperando. Algo tan pequeño te va a parecer un detalle de parte de Dios, de parte de tu esposa. ¿Por qué? Porque no esperas nada. Entonces, tenemos que aprender a buscar lo bueno en los resultados inesperados. Dentro de un problema, quiero que te lleves esto, hay una semilla de un beneficio mucho mayor. Y quizás en tu matrimonio están pasando por algún reto. No estamos exentos de eso. Dentro de esa situación, créeme, Dios nos está hablando muchísimo a mi esposa y a mí de que hallaremos tesoros en la oscuridad por situaciones que hemos pasado. Hallaremos tesoros en la oscuridad. Entonces, llévense esto, dentro de un problema, de un desafío que tengan como pareja, hay una semilla, ahí hay una semilla de un beneficio mayor. Yo no sé si levantas tu mano ahí. Padre, gracias porque dentro de esa situación que estamos viviendo como pareja, donde hay retos, hay desafíos, aparentemente no vemos alguna luz o alguna solución, Señor. Hoy entendemos, así como dice tu palabra,
que hallaremos tesoros en medio de esa oscuridad, Señor. Que hay una semilla de un beneficio mucho mayor, así como dice tu palabra, que la gloria postrera será mayor que la primera. Hoy acepto, abrazo lo que podemos estar pasando. Lo reconozco, Señor, y entiendo que aquí va a haber una semilla, Señor, porque estoy seguro de que muchas parejas están pasando por lo que nosotros estamos pasando, y que nosotros vamos a hacer luz porque hallaremos esa semilla del beneficio mayor primero que otros, y seremos la oportunidad de darle esa luz a otras personas y a otras parejas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, no es lo que te sucede, sino cómo respondes a eso. No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. ¿Estamos de acuerdo? Ver el pasado diferente con la perspectiva correcta. Hay una ley que se llama la ley de la sustitución. Cambia algo negativo por algo positivo. Por ejemplo, te voy a dar 2 ejemplos. La infancia. La infancia. Quizás en algún momento de tu infancia viviste una situación de escasez. Alguna persona pudo haber vivido una situación de escasez. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo llegaba los 25 de diciembre al arbolito. Yo no sé si se sienten identificados con eso, pero yo sí. Y yo me esperaba unos regalos, los que estaban en la lista, y no había ninguno de la lista. Y es fuerte, o sea, realmente hoy quizás nos reímos y todo, pero en ese momento pudo ocasionar algo en mí. Y quizás en alguno de ustedes, no sé si vivieron eso. Y yo veía, y yo decía, mami, y la bicicleta. Y ellas decían, no, el niño Dios tuvo para esto, tal, no sé qué. Entonces, quizás si no gestionamos ese sentimiento que vivimos desde la infancia, podemos traer una raíz de amargura, de resentimiento con nuestros padres. ¿Sí me hago entender? Pero ¿sabes qué? Llévate esa situación de infancia a la vida que tienes hoy. Hoy que estás en empatía. Hoy que eres padre. Hoy que sabes cuánto te toca trabajar por lo tuyo, por darle lo mejor a tus hijos. Y ahí entiendes que ese mismo sentimiento que tienes hoy lo tenían tus padres en su momento. Que no era que no quisieran darte lo mejor. Quizás en ese momento no podían. Y es ahí cuando te liberas y tú dices, claro, si mis papás me dieron lo mejor en lo que podían. Y es ahí cuando tú entiendes que sabes qué es lo mejor que te dieron, la vida. Porque tu vida es hay un gran propósito. Y entonces ahí sueltas todas esas cadenas del pasado de infancia infeliz. ¿Cuál infeliz? Tú fuiste feliz con lo que te dieron, con lo que les alcanzó, que fue lo máximo que te pudieron dar. Y ahí entras en como que, wow, gracias por mis padres que se esforzaron. Porque sé lo que cuesta darle unos buenos regalos, sé lo que cuesta dar comida, mercado, todos los días, todas las semanas, ¿sí o no? Entonces ahí cambia totalmente tu perspectiva de las cosas. Y otra cosa de la ley de la sustitución, aplíquenla. Un pensamiento negativo lo puedes cambiar inmediatamente por elección, por un pensamiento positivo. Mira, hay 2 hermanos, tuvieron un papá alcohólico. Uno de los hermanos empezó a tomar, empezó a ver el ejemplo del papá y empezó a tomar y después cayó en las drogas, terminó en la calle, pobre. Y el otro hermano se daba cuenta en las noches que llegaba tarde, que su mamá lo esperaba despierto, trasnochaba, llorando. Y cuando llegaba, el papá le hablaba mal, le hablaba feo, en algunos momentos le pegó. Y ese hermano decidió que su vida no iba a parecerse a lo que estaba viendo. Y cambió su forma de ver esa misma situación y dijo, esto no lo voy a vivir yo. No voy a permitir que mi familia crezca con esto. Y aborreció el licor. No tomó, tuvo una vida saludable, empezó a entrenar, empezó a ser exitoso en otras áreas, un matrimonio feliz. Y es el mismo papá, la misma situación, pero visto desde 2 perspectivas diferentes. ¿Estamos claros?
¿Cuál es la perspectiva que vas a ver tus situaciones? ¿La negativa o la positiva? El reto que tienes con tu pareja. Mi esposa y yo tenemos retos, pero siempre sacamos la semilla del beneficio mayor de ese problema con el que estamos trabajando, luchando todos los días. Amén. Entonces, ¿cuánto van a aplicar la ley de la sustitución? Sustituir todo lo negativo por algo positivo. Ahora, todo eso malo, frustraciones, ¿qué más dije yo? Ira, amargura, odio, queja, todas esas cosas, la queja, bueno, buena palabra. Vamos a cambiarlo por gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu, dice Filemón. Primera de Pedro 1:13 dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. ¿Cuánto tienes revelado a Jesucristo? O sea que ya se les dio ¿qué? Gracia. Dice, otra palabra dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, ya saben quién es Adán, ¿verdad? El del paraíso, Adán y Eva. Pues, si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, que fue Jesucristo, abundó para todos nosotros. Entonces, ¿qué? Dice Romanos, ¿vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Ahorita voy a hablar un poco de eso. Y Romanos 3, verso 23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, cuando hay gracia en nosotros, cuando sabemos que Dios depositó gracia en nosotros, somos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y sabemos que no estamos exentos de cometer errores. ¿Por qué le damos tanto palo a nuestro esposo? Mujeres, ¿por qué le das tanto palo? Vamos a ver quién pone cara. No le des palo. Dios hoy me puso como autoridad para decirte eso. Deja de darle palo a tu esposo. Y lo mismo, hombres, yo soy más dador de palo que mi esposa. Por eso también hombres dejen de darle palo a sus esposas. Si nosotros, sabes tú, Miguel, que tú tienes tus errores, tus cositas, ¿cierto? Y Dios nos perdonó de todo eso. Porque nosotros si vamos a culpar, si vamos a latigar, si vamos a darle palo a nuestra esposa, si Jesús ya la perdonó, si Jesús ya lo perdonó a él? Y hay dos cosas ahí. Primero, no te sientas culpable, mujer, no te sientas culpable, hombre, porque ya Dios te perdonó. Si hay una raíz que tu esposo o tu esposo te sembró, ¿cuántos dicen amén? Quiero que estén atentos a esto porque esto es súper importante. Si hay una raíz que tu esposa te sembró que no era su intención, pero te siembras la culpa, pero tuviste la culpa, pero ¿por qué hiciste esto? Y ya tú te estás creyendo que eres culpable. Dios te dice esta noche que no te preocupes, perdónate, que ya Dios te perdonó. Y lo mismo, mujer, si por el palo de tu esposo te sientes culpable por algunas cosas, Dios te perdonó, perdónate tú. Muchas veces lo que nos estanca no es ni siquiera el error o la situación, sino que nos sentimos tan culpables, que hay una carga tan tremenda, que no nos sentimos dignos de ser libres, de realizar las cosas, porque estamos estancados, porque nos sentimos culpables. Entonces, Dios ya depositó gracia en nosotros. Apliquemos la gracia en nuestra vida. Y sabemos, ojo, que la gracia no es licencia para pecar. Y así dijo la palabra en Romanos. Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera.
Es que la gracia lo que habilita, lo que conecta, lo que activa en ti es amor hacia Jesús, amor hacia Dios. Y cuando tú amas, tú no quieres defraudar, ¿sí o no? Cuando tú amas con el corazón, tú no defraudas. Entonces tú no dejas de pecar por miedo, por temor, sino por amor. Porque no quieres hacerle daño a alguien que ha sido tan bueno contigo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces ese es el principio con el que debemos caminar nosotros, hombres y mujeres. No vamos a pecar y vamos a ser fuertes en medio de las tentaciones, porque tentaciones vamos a tener, pero nosotros amamos a aquel que nos perdonó. No vamos a dejar de hacer las cosas por obligación, sino por amor. Yo sé que está bien, yo sé que no está bien, y yo voy por el camino del bien porque yo lo amo a Él y quiero honrar mi vida. Y honrando mi vida lo estoy honrando a Él. Honrando mi matrimonio, ¿a quién estoy honrando? A Dios. Amén. El perdón, dice Miqueas 7:18, que Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Entonces, practicar el perdón. ¿Cuántos sienten que tienen que perdonar algo? Levanta tu mano ahí. Ahí donde estás. Practicar el perdón libera tu potencial. Independientemente de lo que hayas hecho, el perdón tiene que ver es contigo. El perdón te está ayudando a ti. Cuando tú te sientes frustrado, enojado con alguna persona, tu esposo, tu esposa, alguien, el sentimiento lo tienes tú, no lo tiene la otra persona. La otra persona quizás camina y no tiene ni idea qué está pasando por tu vida o qué emoción tienes adentro. ¿Estamos claros con eso? Entonces, cuando tú perdonas, tú sueltas. Y tiene que ver más contigo, o sea, más con el amor propio. Por eso Jesús nos perdonó a todos nosotros, porque estuviera enredado con los problemas y todas las tentaciones de todo el mundo, de toda la humanidad. Imagínate todos los sentimientos que pudo haber experimentado Jesús. Traición, lo negaron. Tú sabes todas esas injusticias que vivió Él. ¿Qué hubiera pasado si Él no hubiera perdonado? Estuviera con la cabeza, hubiera muerto, pero de depresión, qué sé yo. Pero ¿qué ocurrió? Él nos perdonó a todos nosotros por amor propio, porque dijo: yo no me voy a cargar con tantas situaciones, con tantas injusticias de la humanidad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, no cargarnos, porque hay cosas que no sabes qué vivió él, qué vivió ella, y que tú no puedes controlar. ¿Qué puedes controlar? ¿Cómo reaccionas a eso? Y tu reacción más sensata y desde el amor es perdonar, porque te liberas tú y entras en empatía. Él reaccionó por esta razón. ¿Quién sabe cómo tuvo su día hoy? Amén. ¿Quién sabe qué pasó en la infancia para que él me hablara de esa forma? Y todo lo que te quieras inventar, pero si te vas a inventar algo, invéntate algo que positivo. Listo. Entonces, bendícelo. Ahí donde está, bendice a esa persona. ¿Cuántos bendicen a su esposo o a su esposa? Bendícelo, perdónalo y deja ir, no a tu esposo, el sentimiento, ojo. Deja ir ese sentimiento que te tenía atrapado, que te tenía estancado. Bendice, perdona y deja ir el sentimiento. Entonces ahí anota, porque eso también es muy importante, porque afecta a nuestro matrimonio. Cosas que tenemos pendientes con amigos, con algún familiar. 3 personas que todavía estés enojado hoy, anótalas. Y abandona la situación y perdona todo. Eso lo vamos a hacer en la oración. Anota a esas 3 personas porque te vas a liberar de eso esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén, listo. Tus padres, relaciones pasadas, libérate. Otra cosa que debemos llenar de amor, así dice su palabra, el amor cubre ¿qué? Multitud de errores. Y el Espíritu Santo, así la palabra dice en Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica.
llevar a la práctica todo esto que hemos aprendido. Acuérdate que te dije que todo esto se queda en información, pero si lo llevas a la práctica a tu casa, cada una de las cosas que Dios nos ha enseñado en esta noche, creo que vas a tener una relación y un matrimonio más llevadero. Y algo para cerrar es que tienes que sí o sí meter en ese tanque, es la paz. La paz. ¿Cuántos le han pedido paz a Dios? Y, o sea, es como, pensamos que la paz es que todo esté tranquilo, ¿sí o no? Pero ¿cómo la paz realmente se experimenta en situaciones que te van a sacar de esa zona de confort? Porque si todo está tranquilo, o sea, no estás ejercitando esa paz. La paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. No la paz que da el mundo, la que creemos que todo tiene que estar tranquilo, sino la que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa eso? Que te digan, Yair, tú estás pasando por un reto y te veo tranquilo, brother. Bacano. Bacano porque no te estás enfocando en eso. ¿Cómo haces? ¿Cómo te toca decir, Jackson? Papi, yo no entiendo, yo tampoco entiendo. Porque sobrepasa todo entendimiento, porque estás en paz a pesar de ¿qué? De cualquier desafío, reto, situación que vivas en ese tiempo presente. Es cuando nosotros le pedimos paz a Dios, prepárate para experimentar cosas que no es que Dios las ponga, sino que Dios permite. ¿Por qué? Porque nosotros somos libres de hacer lo que vamos a hacer. Y hay algunas cosas, acciones que tienen sus consecuencias, sí. ¿Y de quién es la responsabilidad? De nosotros. Y en medio de esa consecuencia hay un desafío y lo aceptamos y vivimos en paz y tenemos un aprendizaje. La paz no es la ausencia de problemas. Hay algo que me encanta y es Daniel en el foso de los leones, ¿cierto? ¿Cuántos saben de esa palabra? Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. ¿Por qué los llevaron a ese punto? Incluso Pablo y Silas, que los llevaron a la cárcel, al calabozo. A causa de Dios, los llevaron al peor de los escenarios. Y ellos hubieran podido decir, Dios, ¿por qué permitiste, Daniel, por ejemplo, por qué permitiste que yo entrara al foso de los leones? Si fue a causa de ti, ¿por qué no evitaste que ocurriera eso? Ese es el pensamiento de queja. Lo que no sé cómo lo podemos hacer esa analogía en tu matrimonio hoy en día. O Sadrach, Mesach y Abednego, lo mismo. A causa de ti, Señor, me metiste en el horno de fuego. ¿Por qué permitiste eso? Y muchas veces nuestra pregunta es, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Pero al contrario, ellos estaban tranquilos, ¿sí o no? Ellos estaban con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aceptaron esa situación. Es más, dijeron, así mismo, si yo me quedo ahí en el horno de fuego, no importa, Señor. No importa, porque honré tu vida en todo momento, de principio a fin. Y ese nivel de entregar tu vida y de honrar a Dios y de vivir en paz que sobrepasan todo entendimiento, fue que ocurrieron los milagros. El milagro en sí no es el resultado. Muchas veces estamos buscando el resultado y cuando llega el resultado es que celebramos. ¿Sí o no? Milagro no es el resultado. El milagro es que Dios nos sostuvo en medio del reto hasta llegar a ese resultado. Ese es el verdadero milagro. Que Dios nos tiene aquí parados a cada uno de nosotros. En medio de cualquier situación estamos firmes. Ese es el verdadero milagro. Sucedieron los milagros ahí, en el foso de los leones. Daniel salió ileso. En el horno de fuego se metieron unos manes y salieron rostizados. Ellos ni una sola hebra de cabello.
Y Dios permitió que vivieran ese proceso. Y en medio del proceso, ¿qué? Los protegió, los sostuvo. Y cada uno de nosotros tenemos procesos. Y en medio del proceso, y hemos tenido procesos. Y esos procesos ya son resultados, ¿sí o no? Ya hemos visto la mano de Dios. ¿Y por qué crees que en el reto, en la situación que puedas estar pasando hoy, no vas a ver la mano de Dios si ya lo ha hecho antes? Pablo y Silas también vivieron su reto. Pero ¿sabes qué hicieron? Declararon. Y la declaración les dio libertad. La adoración les dio libertad. Y se rompieron las cadenas. Y ninguno de esos tres se quejaron por el proceso que Dios les permitió vivir. Porque fue consecuencia de sus acciones en ese momento. Vivieron en agradecimiento en todo momento. Y eso es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que hoy elegimos llenar nuestro tanque, sacar todo el odio. ¿Cuántos dicen amén? Sacar todo el rencor, sacar todo resentimiento, sacar toda ira, toda desilusión o decepción. Se va y llega el perdón a nuestra vida. A ese tanque llega el perdón, a ese tanque llega el amor, a ese tanque llega la paz, a llenarse completamente. Desocupar todo lo que no viene de Dios, desocupar nuestro tanque de todo lo que no viene de Dios para llenar nuestro tanque de todo lo que viene de Él. Amén. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Papito Dios, gracias. Gracias por lo que hiciste esta noche, Señor. Gracias porque es una noche de libertad, Dios. Tú ya tenías agendado este espacio con estas personas específicas, Señor. Un remanente de personas con hambre de tu presencia, Dios. Con hambre de meter mano en su vida, Dios. Con hambre de meter mano en su matrimonio. Gracias por lo que hiciste, Dios. En medio del mensaje pude ver libertad. Pude ver que se rompían cadenas, Señor. Pude ver corazones recibiendo de tu palabra, Señor, de tu dirección. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Hoy puedo ver cómo esposos perdonan a sus esposas. Hoy puedo ver cómo esposas van a tener mayor empatía con sus esposos. Hoy puedo ver cómo la paz que sobrepasa todo entendimiento llega a cada uno de estos hogares, Señor. Puedo ver cómo tú los sostienes, porque empezaron a soltar esa situación hoy, en estos momentos, y ahora la empiezas a soltar. Yo no sé si tú agarras esa promesa, la empiezas a soltar y empiezan a ser libres. Todas esas raíces de infancia que no te habías dado cuenta que tenías se empiezan a ir. En el nombre de Jesús las echamos fuera, toda esa raíz que en algún momento se podía activar, raíz de amargura, raíz de tristeza, raíz de depresión, se van en el nombre de Jesús. No hay cabida en nuestro tanque, Señor, para cosas que no vengan de ti. Hoy lo elegimos, tenemos la elección, Señor. Somos responsables, 100% responsables. Y hoy reconocemos en lo que tengamos que trabajar, Señor. Te lo entregamos a ti, Señor. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Hazlo en nuestra vida, Dios. Haz un milagro en nosotros, Señor. Quita lo que tienes que quitar. Activa en nosotros lo que tenemos que activar. Se va todo ego, se va toda falta de humildad. Y hoy empezamos a reconocer como esposos, no ver lo que tiene que cambiar mi esposa, no ver lo que tiene que cambiar mi esposo, sino en lo que yo puedo ayudar a mi casa y a mi hogar y a mi matrimonio. Hoy nos cambiamos los papeles, no como lo que piensa el mundo, que el que cambia es el de afuera, sino ¿qué debo cambiar yo, Señor? Mete mano en mí. Yo soy lo único que puedo controlar contigo, Señor. Se empiezan a activar un nuevo nivel de humildad en nuestros corazones. Se empieza a activar un nuevo nivel de
responsabilidad en nuestros corazones. Ya no va a haber discusiones airadas, sino que nos vamos a dar el tiempo de respirar, de dar una respuesta amable. Yo seré el primero en dar esa respuesta amable. Aunque tenga razón, no voy a reaccionar. Aunque tenga razón, ninguno de los que está aquí va a reaccionar. Va a darse el permiso de tener compasión frente a la otra persona. Así como hacía Jesús, que tenía compasión a pesar de estar cargado, triste, y asimismo servía a los demás. Hoy, como somos a su imagen y semejanza, hoy tenemos tus pensamientos. Hoy tenemos tu sabiduría, Señor. Y hoy nos hacemos libres. Ser libres es una elección. Pude ver cómo se rompían cadenas. Yo no sé cuántas personas se sentían atrapadas con alguna situación. Todas esas cadenas se rompieron. Pude ver cómo sonaba cuando caía en el suelo. Cadenas rotas. Así como Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque la humildad, las ganas de meter mano en nuestra vida y de hacer lo que tú quieras, no de controlar las cosas nosotros, Señor, sino de que tú hagas, que tú direcciones. Yo te entrego eso que me tenía cargado, Señor. Tú tienes mejor solución a las cosas, Dios. Voy a hacer lo que me toca, pero tú te encargas del resto, Señor. No voy a esperar un resultado, simplemente voy a disfrutar y voy a hacer lo que me toca. No van a haber expectativas frustradas porque cada detalle de mi esposo y de mi esposo va a ser un milagro. No va a haber desilusión, no va a haber decepción, porque hoy tengo otra mentalidad, Señor. Y esta paz que sobrepasa todo entendimiento llega a ese tanque a llenarlo de amor incondicional, de dar mi 100. No porque mi esposo o mi esposa haga esto, lo voy a hacer. No, yo voy a dar lo que me toca a mi 100 porque es mi responsabilidad. Y yo elijo honrar mi matrimonio. Y oro, mientras tanto, por mi esposo, por mi esposa. Oro, lo bendigo, lo perdono, dejo ir cualquier sentimiento. Y hoy, en estos momentos y ahora, si habían personas específicas que no habías perdonado, que tú sentías una carga en tu corazón por no perdonarlas, en el nombre poderoso de Jesús, hoy elige perdonar para que se vayan, para que no te manipule ese sentimiento, para que no te mantenga estancado. Elige perdonar y dejar ir en estos momentos y ahora. Usa la atmósfera para que todo eso se vaya y empieces a caminar más ligero en esta noche y de ahora en adelante. Tu palabra dice, Padre, que tú nos das el querer, el desear, pero también el hacer. Y hoy tú nos das las fuerzas, el dominio propio, para que esto no quede solo en información, sino quede en sabiduría de parte tuya, Señor, que la voy a llevar a mi vida, a mi casa, a mi matrimonio, a mi hogar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fuerte aplauso a Dios.